Bien. Cuando estamos hablando de enlaces de segundo orden, nos estamos refiriendo a cómo las moléculas se vinculan entre sí, ¿sí? O sea, nosotros esto un poquito en general ya empezamos a conversar de que las moléculas, por ejemplo, si estamos hablando de la molécula del agua, ¿sí? La molécula del agua va a tener relación con las otras moléculas, ¿sí? Y a esta relación, de forma genérica, la llamamos fuerzas de atracción entre las moléculas de agua, ¿sí? Va a haber fuerzas de atracción. Lo que vamos a dedicarnos en el día de hoy, y que posiblemente nos ocupe parte de la clase que viene, es a caracterizar estas fuerzas de atracción, ¿sí? Y poder explicar así un montón de propiedades. Los enlaces de segundo orden refieren a todas aquellas relaciones que se dan entre moléculas, ¿sí? Y más allá de que el título oficial sea enlaces de segundo orden, el título y como nosotros lo solemos llamar es fuerzas intermoleculares. Cuando estamos hablando de enlaces de segundo orden, estamos hablando de las fuerzas que hay entre las moléculas, ¿sí? O sea, las fuerzas que le dan propiedades a las sustancias. A partir de estas fuerzas intermoleculares, a partir de cómo se relaciona una molécula con la otra, es que vamos a poder describir desde el punto de vista inorgánico qué es lo que pasa con las temperaturas de cambios de estado, vamos a poder ver qué es lo que pasa con la solubilidad, entre otras propiedades. ¿Mm? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de fuerzas intermoleculares, vamos a empezar a preguntarnos qué clase de fuerzas pueden existir. Les pido por favor un segundo porque me estoy quedando sin batería, ya voy a buscarme el tiempo. Bueno, acá estoy. Disculpas, ya estoy acá. Bien, entonces empecemos a pensar. Yo tengo, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, en primer lugar, tenemos ya que reducir la clase de sustancias a las que nos estamos refiriendo, ¿sí? No estamos hablando de compuestos iónicos cuando estamos hablando de esta clase de fuerzas, ¿sí? Porque su nombre lo dice, estamos hablando de moléculas. Entonces, para poder hablar de esta clase de fuerzas, tenemos que tener moléculas, ¿sí? Cuando vimos unión iónica y unión metálica, nosotros ya trabajamos con el hecho de cómo cambia de estados las sustancias, cómo es la solubilidad de esas sustancias. ¿Mm? Esto es el marco teórico para explicar qué es lo que le pasa a las moléculas. Entonces, vamos a empezar a explicar a partir de una molécula muy sencilla. Lamentablemente no me puedo apoyar en el laboratorio para esto, pero
Pero bueno, vamos a trabajar con esta molécula. Esta molécula es la molécula del yodo. ¿Mm? El yodo esa es la estructura que yo puedo darle al yodo. ¿Mm? Y si yo quisiera, podría además sumar algún tipo de información. Que el yodo a temperatura ambiente es sólido, el bromo a temperatura ambiente es líquido, el bromo es así. El cloro a temperatura ambiente es un gas. Las tres sustancias son sustancias que tienen una sola clase de átomo, son moléculas diatómicas, las estructuras son todas iguales, en todos los casos estamos hablando de que hay un enlace covalente simple entre cada átomo. Evidentemente, algo de distinto tiene que haber. ¿Mm? Y para poder empezar a decir cómo explico esto, ¿Mm? Porque esto va a ser el final de nuestra clase, vamos a empezar por una molécula más sencilla. Vamos a comenzar con el hidrógeno. El hidrógeno a temperatura ambiente es un gas de este estilo. ¿Mm? Sin embargo, aplicando las condiciones adecuadas, este gas puede convertirse al estado líquido e incluso al estado sólido. De hecho, los transbordadores espaciales utilizan como combustible hidrógeno en estado sólido. ¿Mm? Y la pregunta es, en el gas yo tengo mis moleculitas de hidrógeno que están dando vueltas, una lejos de la otra. No importa si se atraen o no se atraen, pero van a estar lejos. En un sólido, empecemos a pensar, recordemos lo que es un sólido. En un sólido, las moléculas de hidrógeno se van a trasladar. No, no va a haber traslación. Van a estar ocupando posiciones fijas en el espacio. Genial. Y va a haber atracción, muy bien, va a haber cierta atracción. El tema es, ¿quién se va a atraer con quién? Uy, bueno, igual queda grabado, no pasa nada. Gracias por avisar. ¿Mm? En un sólido ocupan posiciones fijas. Y si ocupan posiciones fijas, es, como muy bien aportan, es porque hay atracción entre las moléculas. El tema es, ¿cómo se atraen? A ver, es una molécula neutra, ¿sí? No hay cargas acá involucradas. ¿Mm?
los dos átomos son iguales, con lo cual los dos tienen la misma capacidad de atraer electrones. Empecemos dibujando. Yo tengo el hidrógeno. Tengo el hidrógeno así. ¿Mm? ¿Cuántos electrones tiene en total esta molécula? Dos. Voy a tener uno que corresponde a este hidrógeno y otro que corresponde a este hidrógeno. Bueno, voy a suponer que están acá. ¿Mm? Voy a tener un electrón acá y otro electrón acá. ¿Mm? Bien. Y voy a tener, este va a ser mi modelo. ¿Mm? Bien. Voy a cambiar de hoja porque necesito más espacio. Tengo esta molécula de hidrógeno y voy a tener otra molécula de hidrógeno porque nunca están solas las moléculas de hidrógeno, ¿no? Vamos a pensarlo en estado gaseoso esto. Bien. ¿Las moléculas se mueven? Sí, las moléculas se mueven. Bien. ¿Pueden chocar? Sí, las moléculas pueden chocar. Bien. Entonces, van a chocar. Voy a usar colores porque si no, no se va a entender lo que quiero hacer, ¿eh? Bien. Esta molécula es esta de acá. Y esta viene y choca. Bien. ¿Qué pasó acá? ¿Quién está chocando con quién? Bien. Bien. Los electrones. Obvio, se van a repeler. Se van a repeler. Muy bien. Choque de electrones. ¿Sí? Yo tengo dos moléculas. Estas dos moléculas chocan. Se repelen. Esta molécula sería esta de acá. ¿Este electrón se va a ver afectado en forma directa por el choque? No, está lejos. Bien. ¿Este electrón se va a ver afectado por el choque? Sí. Bien. No se va a quedar ahí. Va a repeler. Se va a venir para acá. La otra molécula. Pasa lo mismo. Este electrón no se ve afectado por el choque. Viene acá. Este sí se ve afectado por el choque, se mueve para acá.
pasó con los electrones? ¿Están en el mismo lugar? No, se movieron. Bien. Se movieron. Y ahora, ¿los electrones están ubicados en el mismo eje, todos parejitos, o están todos de un mismo lado? Están de un mismo lado. Bien. Esto que está acá se llama dipolo inducido, ¿sí? De este lado, donde yo tengo a los electrones, voy a tener una leve, muy leve densidad negativa. De este lado, donde no están los electrones, voy a tener una densidad positiva, muy chiquita. Lo mismo pasa con esta otra molécula. De este lado tengo densidad positiva y de este lado tengo densidad negativa, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos hablando de densidades, ¿sí? No importa si es positiva o negativa, estamos hablando de densidades de carga. ¿Sí? Estamos hablando de deformaciones de la nube electrónica. Básicamente, estamos hablando de que los electrones se movieron, ¿sí? Cuando estamos hablando en este caso. Estamos hablando de deformaciones de la nube electrónica. La nube electrónica ya no es pareja. ¿Sí? Y se genera al interior de cada molécula, tengo una zona con densidad negativa y una zona con densidad positiva. Esto que está acá nace a partir de un choque, ¿sí? No son dipolos originarios de la molécula de hidrógeno, sino que son dipolos inducidos. Esto que está acá se llama dipolo inducido. ¿Sí? Un choque entre dos moléculas induce la formación de un dipolo. Entonces, ahora sí, bajo ciertas condiciones, esta molécula va a poder tener una parte positiva y una parte negativa. ¿Sí? Y positivo con negativo, ¿qué les pasa? Se atraen. Entonces, la molécula de hidrógeno es la molécula más sencilla que podemos analizar. Es una molécula no polar, pero aún así, entre las moléculas va a haber atracción. Y esa atracción se va a deber a esta clase de fuerzas. Ahora bien, pregunto, estas moléculas con este dipolo inducido,
Perdón, medio que se me cortó internet, ¿no? Escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bien. Vamos a volver a poner la cámara. Bien. Bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Estas moléculas que tienen dipolo inducido, ¿sí? ¿Ustedes piensan que van a permanecer así eternamente? No, ¿y por qué no van a permanecer así eternamente? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la posibilidad? Las posibilidades. Bien, muchas cosas. ¿Es menos estable? Sí, es menos estable, ¿sí? Porque la molécula de hidrógeno naturalmente, no tiene este dipolo. Bien, va a haber más choques, ¿sí? Puede haber más choques. Y lo fundamental, los electrones se mueven, ¿sí? Entonces los electrones no se van a quedar acá todos juntos y acumulados. Van a buscar volver a su estado natural. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, lo que va a ocurrir es esto. Yo tengo, por ejemplo, esta molécula. Voy a copiar la que está acá arriba. Tengo esta molécula aquí. ¿Sí? Esta molécula va a chocar. Va a chocar con esta otra. ¿Sí? ¿Y choca por qué? Y porque densidad positiva que tengo acá va a chocar con este electroncito negativo. ¿Sí? El electrón dice, oiga, ahí hay una parte positiva que me estaría haciendo interesante. Bien. ¿Qué pasa? Acá no va a haber repulsión. No, no va a haber repulsión. ¿Pero se van a quedar unidos? ¿O este electrón también va a sentir que acá hay densidad positiva? Este electrón no se va a quedar quieto. Este electrón va a decir, oh, oiga, acá hay parte positiva. Bien. Exactamente. Bien. Otro choque. Bien. Otro choque. Este otro choque, ¿en qué resulta? Este electrón que está acá se mueve, se atrae, genera una densidad acá y otra densidad acá. ¿Mm? Ahora, esta molécula
originalmente esta molécula estaba en un estado de menor estabilidad, estaba con mayor energía, como muy bien dijeron ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace con esa energía además? Y bueno, se la está entregando a esta molécula. Esto que está acá nos permite ver que, y perdonen, ahora se los dejo copiar, ¿eh? Yo tengo dos moléculas, chocan, sí, permanente, chocan, se induce un dipolo, pero ese dipolo, luego de otro choque, se va. El dipolo que se generó es un dipolo transitorio. Y es un dipolo transitorio porque la molécula original vuelve a su estado basal. Bien. Entonces, vamos a poner en limpio qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque yo lo hago con dibujitos, el tema es que hay que ponerlo en palabras. Yo tengo dos moléculas que están en su estado basal, ¿sí? Dos moléculas en estado basal. En el estado superestable, de menor energía. ¿Mm? Chocan. Y chocan por el lado que hay electrones. ¿Mm? Los electrones se mueven, porque se pueden mover, ¿sí? Entonces se repelen. En cada una de las moléculas se induce un dipolo. Ahora, estas moléculas van a tener una densidad de carga, van a tener mayor energía que la que tenían originalmente. ¿Mm? A ninguna molécula le gusta estar en un estado superior de energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a chocar. Inducen un dipolo en otra molécula, en una tercera molécula, y la molécula vuelve a su estado original. ¿Sí? Todas estas clases de dipolos generadas por deformaciones transitorias son transitorias. ¿Sí? Acá no hay un enlace polar. Acá estamos hablando de enlaces no polares. Esto que vimos acá tiene nombre. Son fuerzas donde hay dipolos transitorios, dipolo inducido. ¿Sí? Básicamente es esto de acá, esto último de acá. A partir de un dipolo transitorio se induce un dipolo. Acá tengo un dipolo que es transitorio y me induce otro dipolo. Esto se llama fuerza de London. Las fuerzas de London son fuerzas inherentes a la existencia de electrones en las moléculas. Es una clase de fuerza intermolecular que está siempre presente. Es una fuerza intermolecular que muchas veces es menospreciada porque es a nivel individual la que tiene menor intensidad.
Sin embargo, no hay que menospreciarla, ¿sí? El hecho de que exista, por ejemplo, el asfalto, que está compuesto todo por sustancias no polares, es gracias a que existen las fuerzas del orden. Sí, en todas. Porque en todas hay electrones. Y por eso lo estoy explicando con la molécula más sencilla que podemos tener, que es la de hidrógeno, que tiene 2 protones y 2 electrones. En todas hay fuerza del orden. Entonces, en el hidrógeno sólido, ¿qué fuerza está actuando? En el hidrógeno sólido, en estado sólido, ¿qué fuerza está actuando? La fuerza de London. No hay otra. Van a estar más cerca en un sólido. ¿Y por qué se piensan que es tan inestable el hidrógeno sólido? La estabilidad tiene que ver mucho con esto. Necesitamos altas presiones, sí, de hecho. Ajá, sí, sí, sí. Bien, ahora, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Esta va a ser la pregunta que la van a tener que conversar entre ustedes y la vamos a resolver a principio de la semana que viene. ¿Cómo explico que el cloro 2 es un gas, que el bromo 2 es un líquido y que el yodo 2 es un sólido? La estructura en todos es la misma, ¿sí? Entonces, esta pregunta queda para que la comentemos el jueves que viene. ¿Mm? Anótenla. No es necesario que lo trabajen solos, lo pueden trabajar en grupo si quieren, no hay problema. Bien, vamos. Bueno, damos vuelta a la hoja.
y seguimos. Si bien las fuerzas de London son inherentes a todas las moléculas, no podemos decir que todas las moléculas se comporten igual. ¿Mm? Claro. Sí, sí, sí. Pensemos en moléculas que sean heteroatómicas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es esa molécula y entre el hidrógeno y el cloro hay un enlace covalente. El tema es que este enlace covalente tiene una característica muy particular. ¿Se acuerdan qué característica tiene este enlace? Nosotros, cuando tenemos un enlace covalente entre moléculas que atraen con distinta intensidad a los electrones, decimos que estamos frente a un enlace polar. La polaridad de enlaces se define como una diferencia en la densidad electrónica de carga, generando una parte que va a ser netamente positiva y una parte que va a ser netamente negativa. Los enlaces polares se dan entre átomos que atraigan a los electrones con diferente intensidad. En este caso, el cloro atrae a los electrones con mayor intensidad que el hidrógeno. Entonces, por eso es que si yo grafico, me va a quedar que la molécula sea algo de ese estilo. Como el cloro atrae con mayor intensidad a los electrones, del extremo donde está el cloro voy a tener una densidad negativa de carga. En el extremo donde está el hidrógeno, en consecuencia voy a tener una densidad positiva. Estas densidades no son transitorias, ¿sí? De vuelta, estamos hablando de densidades de carga o lo que es lo mismo, deformaciones de la nube electrónica. Pero hay una diferencia fundamental entre esta deformación y la que sufre el hidrógeno. Esta deformación es permanente. Y este dipolo es permanente. Ese dipolo no es provocado por choque con otras moléculas, sino que es inherente a las características de cada elemento. ¿Sí? Este dipolo se debe a que el cloro tiene una afinidad electrónica muy superior a la afinidad electrónica del hidrógeno. Entonces, atrae con mucha intensidad a los electrones. Y el hecho de que haya un dipolo permanente me va a permitir justificar cómo se vinculan las moléculas de cloruro de hidrógeno unas con otras.
yo tengo este cloruro de hidrógeno. Tengo acá este otro cloruro de hidrógeno. Tengo este otro cloruro de hidrógeno. Acá hay una densidad positiva, acá hay una densidad negativa. Positivo en el hidrógeno, negativo en el cloro. ¿Quién se va a unir con quién? ¿Cómo se van a vincular estas densidades? Las densidades positivas se van a vincular con las negativas. O sea, por ejemplo, acá voy a tener una vinculación y acá voy a tener una vinculación. ¿Mm? Negativo con positivo, positivo con negativo. Acá no se van a vincular. ¿Mm? Pero si yo tuviera, por ejemplo, una molécula así, sí se vincularían. De esta manera. Esto, esa clase de fuerzas de atracción, es una fuerza de atracción que se da entre dipolos permanentes, ¿sí? Entonces es una atracción dipolo-dipolo. ¿Mm? No estamos hablando de dipolos transitorios. ¿Puede haber además acá dipolos transitorios contribuyendo? Sí, los puede haber, porque hay electrones y hay electrones moviéndose. ¿Mm? Pero ¿quién va a ser más intenso? Este dipolo que es permanente, ¿sí? Acá hay una fuerza dipolo-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo va a estar presente en moléculas polares. ¿Sí? Las fuerzas dipolo transitorio, dipolo inducido están presentes en absolutamente todas las moléculas. Las fuerzas dipolo-dipolo van a estar presentes en moléculas polares. Sí, son medibles. Son medibles, sí. Sí, son medibles y se miden, ¿sí? Yo voy a tener una fuerza donde los electrones son atraídos hacia el cloro, generando esa densidad negativa y la densidad positiva en el hidrógeno. Esta fuerza que está acá, esta polaridad, se llama momento dipolar, ¿sí? Mu.
es el momento dipolar. Tiene relación con el momento de las fuerzas que en algún momento deben haber estudiado en física. Bien, creo que me volví a ir de foco. A ver si volvemos al foco. Bueno, yo les dije que para que estén presentes esta clase de fuerzas, ¿escucha? Para que estén presentes esta clase de fuerzas, necesitamos que la molécula sea polar. Y acá es donde la trama se complica, ¿sí? Porque en esta molécula de ácido de cloruro de hidrógeno, que es una molécula lineal, es relativamente fácil. Yo digo, bueno, tengo este enlace que es lineal, acá tengo la parte positiva, acá tengo la parte negativa, genial, listo. Esta molécula es polar. Pero no todas las moléculas son así. Nosotros vimos la semana pasada que hay moléculas que quizás están en 3 dimensiones. ¿Y cómo me doy cuenta si esa molécula es polar o no? Y bueno, para poder establecer qué clases de fuerzas van a estar presentes en una molécula, lo que yo tengo es que conocer su estructura molecular. O sea, que voy a necesitar establecer para la molécula su geometría molecular. Y para poder establecer su geometría molecular, necesito saber el número de pares de electrones totales y el número de pares de electrones libres. Y para poder saber estos números de pares de electrones, tengo que hacer Lewis. Y eventualmente, teniendo Lewis, sabiendo los números de pares de electrones, podré conocer la geometría molecular aplicando la teoría de Trepev. Estoy escribiendo palabras. Aplicando la teoría de Trepev, ¿sí? Y una vez que conozca la geometría molecular, entonces ahí voy a poder decidir la fuerza intermolecular presente. Entonces, ¿sí? Y con esto terminamos. Para la clase que viene, tengan a mano el cuadro de teoría Trepev, porque lo vamos a usar. Y vamos a poder empezar a discriminar qué moléculas tienen fuerzas de London y qué moléculas tienen fuerzas por dipolo-dipolo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a cortar acá.